José Alejandro Restrepo, artista, uno de los pioneros del video performance en Colombia desde 1987. Su actividad pues, artística viene explorando lo que es parte de la iconografía cristiana, al menos en los últimos años, y en gran parte la relación también con una condición política y una cierta relación con la economía de las imágenes, una política de las imágenes. José Alejandro pues, ha expuesto naturalmente en varios escenarios internacionales como la Bienal de La Habana en el año 95 y en el 2000, la 23 Bienal Internacional de Sao Paulo en el 96, Descensos of Place en el Centro de Arte Reina Sofía en el 98, Tempo en el MoMA de Nueva York, Entre Líneas en la Casa Encendida en la Caja de Madrid, Big Sur The Project en Los Ángeles en el 2002, Botánica Política en la Fundación Caixa de Barcelona en el 2002, Memory Liaisons en el Musée du Louvre en París y We Come in Paris, Histories of Americans en el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal. ¿Sí? José Alejandro pues, es una de las personas que no solamente reflexiona plásticamente, sino también, digamos, a nivel de las ideas. Entonces, José Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Sí, como me habían anunciado antes que yo era doctor, debo decir que no lo soy y que ni siquiera tengo pregrado. Entonces, de puro milagro estoy aquí hablando ante ustedes sin licencia, sin permiso. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar acá, donde trabajé 4 años muy gratamente. Preparando esta ponencia, uno de los muchos correos que se me cruzaban de ir y venir, en uno de ellos se oye muy reverberado, ¿no? Aló, aló. Uno de los correos más recientes que recibí se me pedía que por favor escribiera un statement y entré en una profunda depresión. Dije, definitivamente no hay nada que hacer, estamos perdidos, ¿sí? Estamos absolutamente, radicalmente, irreversiblemente colonizados por el lenguaje, ¿no? ¿Por qué no hablar de resumen, de declaración, ¿no? Entonces pensaba que otro encuentro teórico como esto y realmente estamos perdidos, ¿no? Es como decía Pirro, una victoria más y estamos perdidos, ¿no? Pero bueno, ya recobré el optimismo y llego así con espíritu positivo, propositivo y demás. Pero es que realmente creo que es un punto importante, es que la semántica mata, ¿no? Y el problema con el lenguaje me parece que está en un eje fundamental en estas problemáticas que se debaten acá. Bueno, tengo 30 minutos que quisiera pues aprovechar al máximo, seguramente no voy a alcanzar a exponer todo. También me preguntaba, bueno, yo pues, ¿de qué puedo hablar, ¿no? Con respecto a esta invitación y a estas problemáticas, y pensaba abordar o acercarme justamente al problema de los límites, de las marcas, de las demarcaciones, de las delimitaciones, de las limitaciones también, y de alguna figura que alguna vez había investigado y que poco a poco se me había ido como diluyendo, y era la figura de la utopía como una isla, como una configuración de una isla. Hacía un tiempo pues, que tenía eso por allí entre remojo, pero fundamentalmente se me volvió a activar recobrando o investigando más bien sobre algunas formas de colonización que se dieron en América y particularmente las misiones de los jesuitas en el Paraguay, a lo que me referiré un poco más adelante. Entonces, haciendo como un ejercicio aquí, digámoslo así, académico, quisiera entonces comenzar más bien por plantear como tres artistas y 3 problemas alrededor de lo utópico y de la relación entre utopía y política que, como digo, son artistas importantes, son artistas que dan mucho de qué hablar,
que se nos plantean como referentes, incluso a veces como paradigmas, pero que al interior del propio discurso de ellos y al interior de su propia práctica me parece que también problematizan y nos abren un poco digamos, el universo paradójico y el universo contradictorio que hay al interior de estas prácticas que tocan o que de alguna manera mencionan el asunto de la utopía, ¿no? Estos tres artistas son Jean-Luc Godard, Heiner Müller y Stockhausen. Pero no se preocupen que no voy a pasar rápido por ellos, solamente quiero detenerme en algunos tipos de, como digo, de contradicciones o algunos tipos de preguntas que se plantea al interior del discurso artístico de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, para Godard siempre lo hemos considerado y lo seguimos considerando, además legítimamente, como uno de los artistas políticos, ¿no?, más interesantes, no solo porque su obra política, no solamente porque su obra es muy política, sino porque además plantea concepciones sobre lo político, ¿no? Ahí también habría, digamos, una apertura infinita para comenzar a debatir cuál es la diferencia entre lo político y la política, que no vamos a tocar aquí. Lo importante para Godard es hacer cine, no es hacer cine político, sino hacer cine políticamente, ¿no? Ese colectivo famosísimo que configuró el colectivo Dziga Vertov, que comenzó a trabajar en 1969, es un colectivo que resume todas estas propuestas desde el punto de vista de cómo trabajar políticamente, ¿no? Estamos en el 69, estamos en pleno momento también de la tesis de la muerte del autor, ¿no?, y la repartición de tareas de una manera horizontal, democrática, participativa, la abolición de los poderes al interior del grupo, realizaciones de bajo presupuesto, ideológicamente y comercialmente independientes, por supuesto. Entre otras cosas, este asunto de la creación colectiva en América Latina también tuvo su repercusión y por lo demás muy fecunda, ¿no? Acuérdense el grupo La Candelaria, por ejemplo, que lleva 50 años trabajando un concepto de creación colectiva y de creación de grupo, o el grupo Yuyashkani en Perú igualmente, ¿no? Sin embargo, este agrupamiento del grupo Dziga Vertov no duró mucho y por múltiples razones, digamos del 69 al 73, o sea 4 años de vida, fueron únicamente los tiempos vigentes de trabajo, y este grupo entonces se dio a la disolución, golpeado por las dificultades de distribución, la mala crítica también a sus obras y una especie de automarginamiento voluntario, una improductividad también en distribuciones alternativas y sobre todo, y esto es lo más importante, unos debates internos extremadamente fogosos acerca de la posibilidad real de trabajar colectivamente. Dice en un momento dado el mismo Godard, abro comillas, forzosamente llega un momento en que el trabajo colectivo debe asumirlo uno solo, uno más calificado que otro para ejecutarlo. Punto. No hay que abandonarse a la utopía del igualitarismo absoluto. Cierro comillas. Otro de los autores también considerados universalmente como artista político, como autor político, es el dramaturgo alemán Heiner Müller, ¿no? Sus obras teatrales, entonces, ustedes saben, aluden a problemas políticos, sociales, económicos de la antigua RDA, y todas estas tensiones entre este y oeste vinculadas y articuladas con mitología griega, con toda la dramaturgia shakespeariana fundamentalmente. Sin embargo, en los diarios de Müller encuentra uno aseveraciones que lo dejan a uno muy pensativo. Por ejemplo, dice, abro comillas, siempre fue un error pensar que soy un escritor político, cierro comillas. Se queda uno pensando entonces, ¿qué quiere decir para él ser autor político y qué quiere decir para nosotros ser autor político? La política, o comillas, la política es el arte de lo posible y el arte al contrario tiene que ver con lo imposible, cierro comillas. Habla entonces Müller de la política como arte, de la política como un arte, y que esta política tiene que ver esencialmente con el aquí y el ahora, ¿no? Al contrario, el arte para él tendría que vérselas con una utopía, con otro tiempo-espacio, y su método y
y sus pasos son como los pasos del ciego a tientas, ¿no? Buscando un lugar improbable, comillas, que me sitúa en el espacio vacío de la utopía comunista, cierro comillas. Lo interesante entonces para Müller es que la tarea política del arte sería crear espacios de imaginación, dado que, contrariamente, la tarea de la política es frenar, cerrar, clausurar estos espacios de imaginación y mediar y filtrar todas las experiencias de vida. Hubo un momento interesante en estos debates en los 80s, justamente alrededor de Herbert Müller, cuando Susan Sontag dijo y expresó públicamente que el comunismo era el fascismo con rostro humano. Esto despertó pues santa ira de Müller, que argumentaba que para él era mucho más esclavo un yuppie norteamericano que un trabajador de la República Democrática Alemana, ¿no? Estos debates que se daban en los 80, me parece que, y todavía no había caído el muro de Berlín, y ahora, aún cuando se ha acabado el muro de Berlín, cuando se supone que se acabó el comunismo, sin embargo el anticomunismo sigue más vivo que nunca. Otro personaje, Joseph Beuys, en el 69 lo invitan a que realice la escenografía para Titus Andronicus de Shakespeare, y en lugar de la escenografía, Beuys, en un supremo acto de arrogancia, como lo caracterizaba, decidió que él iba a hacer todo. No solamente iba a hacer la escenografía, sino que iba a estar en la escena, iba a asumir la dirección y la representación, ¿no? Entonces, Beuys graba voces de los textos de Shakespeare y pone un caballo en escena cuyos cascos golpean una lámina de acero que está amplificada con unos micrófonos. Hay toda una serie de acciones físicas, como los propios performances boysianos, ¿no? Dibuja también en el piso, realiza unas maniobras de vuelos chamánicos, etcétera, etcétera. Después de la obra, el escritor Peter Handke publica una nota de prensa dando cuenta de su experiencia en la obra de teatro, una obra tan abierta, tan aleatoria, que al público convencional, al público acostumbrado pues al teatro aristotélico, lo dejaba un poco sin piso. Y en esta crónica o en esta crítica teatral, Handke está muy exaltado, se siente muy conmovido, se siente muy tocado por la performance del señor Beuys, y termina su texto diciendo que esta experiencia para él fue dolorosamente bella, abro comillas, tan dolorosamente bella que se vuelve utópica. Esto significa política, cierro comillas. Es interesante, para mí, cada vez que yo diga utópico, tendría que asociarlo también con el concepto de isla. Esta ecuación típica es la ecuación típica del romanticismo alemán, ¿no? Asociar la belleza con el dolor, que es esa operación estética que pasa por lo sublime. Y lo sublime estaría entonces en la frontera entre lo bello y lo doloroso, entre lo horrible y lo sagrado, ¿no? Si la belleza es utópica, también es política para Handke, en cuanto anuncia un mundo por venir, no un aquí y una ahora, sino un mundo que solamente el arte sería capaz de vislumbrar. Seguramente, para Handke, un mundo dolorosamente bello, una isla borrascosa y solitaria donde vive el artista romántico. No deja de ser realmente inquietante cómo estas asociaciones entre política y utopía pasan por este filtro del artista, ¿no? Individual, romántico, encerrado en su propia divagación, en sus propios cuestionamientos personales. Pero también es interesante por qué Handke hace esa asociación como tan rápido y tan certera entre utópico y político, ¿no? Puesto que es utópico, inmediatamente resulta político. Esa es una de las cuestiones que me parecen inquietantes, interesantes. Un tercer personaje sería entonces Stockhausen, y Stockhausen, después del 11 de septiembre,
marca un punto extremo justamente en este asunto de la ambigüedad política entre la apreciación estética de lo sublime.